Vamos a ver el ciclo de nómina y personal. No miento, no quiero ver este, quiero ver cuentas por pagar, perdón. Esta cuentas por pagar, pagos. Acá. Capítulo 19, ¿ya? Entonces, capítulo 19, ahora sí comencemos. Ya, anticipo de lo que viene por si acaso. Tenemos, en teoría, la universidad dice que mañana deberíamos pasar clases. ¿Quieren pasar clases? Así honestamente. Yo no. ¿Ustedes? No, Milton. No, No, Milton, no o mucho alguno diga, buena. pues sí, por lo menos. No, lo peor. Ya. Bueno, pero ojo que perdemos esa clase y las siguientes van a ser súper apretadas. Ya no los voy a molestar con asistan a clases. Ahora sí ya les voy a decir, volvemos el año que viene, les voy a decir, hagan lo que les da la gana, así literal. Ahora me voy a ocupar de ayudar a la gente que está en la clase, todo lo que haga para colaborar a la gente que está en la clase va a ser simplemente para los que están. Denme un segundo, por favor. ¿Qué pasa, André? Ya, no, lo que les decía, desde ahora ya me voy a ocupar comenzando la primera clase del año que viene, simplemente de ayudar a los que están bien y a los que estimo que van a pasar. El resto ya los voy a dejar que hagan lo que quieran. Cualquier trabajo adicional que haya, solamente va a ser para la gente que ha asistido a clases regularmente durante la primera parte. Los demás, no me pidan nada, no los voy a ayudar. ¿Estamos? De que ya. Gemma y Alejandra ya van a preparar los detalles finales, entonces trabajamos con la gente que quiera trabajar. ¿Ya? Milton, una ¿Qué pasó? consulta. Me has Para pasado mañana, 20.000 fotos. Necesitaba las capturas de pantalla de la gente que estaba en las... yo he ¿Qué? sacado los rostros de las personas que han sacado las 70 fotos, fue lo que me envió Ángel. Yo he sacado a quienes estaban ¿Te has prendidos pasado a haciendo cámara. fotos solamente? Ya, No, yo he sacado a las personas que se les mostraba su rostro y su nombre. Entonces ahí ok, son los que tienen asistencia. ya, súper, eso es lo que necesitaba. Una ¿Qué consulta, necesitas? Milton, mañana el día miércoles tenían que dar examen los que no han podido dar. ¿Cómo se va a resolver esa parte o no lo van a dar? Les voy a pasar un link para que demos el examen. Yo creo que voy a agendarlo a las 2 de la tarde, como les había anticipado, de 2 a 3:30, porque a las 4 yo tengo una reunión de trabajo. Em, Hay varios que no han entregado su examen, que significa que se les ha advertido que graben y envíen, no lo han hecho. Entonces, esas personas no puedo hacer nada, van a tener que dar mañana de nuevo. ¿Ya? Mañana les Ok. paso hasta las 10 la lista de las personas que no han enviado su examen. Sorry, pero les dije y se los advertí múltiples veces. Son como 30 personas más o menos las que no han, entre los que no han dado el examen y los que no han enviado su examen. ¿Estamos? No sé. Gracias. Lo siento, pero se les advirtió. El sistema registra, pero realmente no tengo ganas de estar descargando esa información. O sea que, además, no sé hasta dónde has registrado el sistema, entonces por ahí les califico y les voy a calificar mal. Entonces, prefiero que den el examen de nuevo. ¿Ya?
Mismas reglas, mismas condiciones para todos. Mañana les paso la lista, o si puedo esta noche. En realidad hoy día tengo que sacar un informe, sé que están trabajando mi gente en este momento. Despacho ese informe hasta las 11 o 12 y voy a comenzar a revisar lo de ustedes. ¿Ya? Listo. Espero mandárselos tempranito hoy o temprano mañana. Vamos. Bueno, el ciclo de cuentas por compras, cuentas por pagar pagos es uno de los, obviamente, paralelo al ciclo de ventas, cuentas por cobrar, cobranzas, es uno de los ciclos más importantes para cualquier entidad, porque por un lado generamos ingresos y por el otro lado compramos los bienes y los servicios que son necesarios para nuestras operaciones. El ciclo de compras, cuentas por pagar, pagos incluye todo lo que es compras de bienes y servicios, todo lo que son los desembolsos de efectivo, evidentemente, y incluye las devoluciones de compras y descuentos y bonificaciones sobre compras. Ahora, la compra de bienes y servicios incluye tanto activos fijos, activos intangibles, inventarios, dentro de los inventarios vamos a tener inventarios de materia prima, inventarios de productos, inventarios de insumos, vamos a tener inventarios para la reventa, es decir, productos que he comprado con el único fin de venderlos, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte de servicios vamos a tener activos intangibles, en la parte de activos de servicios vamos a tener inversiones, probablemente algunos tipos de inversiones que son de corto plazo, y ya está. Y en la parte de gastos, bueno, pueden estar clasificados como gastos operativos, costo de ventas, otros ingresos, otros egresos, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo lo que la empresa compra con el objetivo de generar ganancia, ¿verdad? Cuando compras en el largo plazo, normalmente es un activo fijo, un activo de largo plazo, y cuando compras en el corto plazo para consumo inmediato, normalmente es un gasto. Lo que les había dicho en algún momento es todos los activos tarde o temprano se convierten en gasto. ¿Por qué? El activo fijo se desgasta vía depreciación, el activo intangible se desgasta vía amortización. Los inventarios se utilizan para las operaciones, como los insumos de limpieza, papelería, etcétera, etcétera. O los inventarios se transforman en otros bienes, por ejemplo, inventario de materia prima se transforma en inventario de producto en proceso y finalmente se transforma en inventario de producto terminado y sale al costo de ventas. O hay ciertos inventarios que son directos al costo de ventas. Por ejemplo, cuando compro bienes y servicios que ya están completamente terminados y son dedicados solamente para la reventa. ¿Estamos? Emanuel, vas a hacer capturas de pantalla de las caras cada media hora, ¿ya? Ok, Milton. No, miento, cada hora. O sea que deberías tener, tú eliges el momento en la hora. Para los que no están, cuando se salen, los capturamos y no tienen asistencia. ¿Estamos? Ok, Milton. Por favor. Listo. Ahora, los desembolsos de efectivo, está claro que las operaciones, cada vez que compramos bienes y servicios, tenemos que pagar alguna por estos bienes y servicios. Tienen que entender los desembolsos de efectivos como el sacrificio de recursos, normalmente financieros, para la adquisición de bienes y servicios. Ahora, los bienes y servicios pueden ser intercambiables por otros activos. Sin embargo, lo normal es que todas las compras de bienes y servicios salgan vía desembolso de efectivo. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque si no salen vía desembolso de efectivo, no van a ser considerados para el flujo de efectivo, que es uno de los estados financieros que está requerido por las normas o principios contables, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener esa consideración y hay que saber cómo administrar esta cuenta efectivamente para que el flujo de efectivo, la preparación del mismo sea más rápida, más sencilla y todo lo demás. Han visto flujo de efectivo, ¿verdad? Consulta. Chicos, chicas, ¿han visto flujo de efectivo? Sí, Sí, Milton. ¿Sí? Indirecto, directo, sí, los dos. sí. O sea que si les doy un ejercicio durante la vacación lo van a resolver. Hola, ¿ya no están tan valientes? Bueno, ejercicio les voy a dar. Sí, se los mando uno para ver en qué realmente están en el flujo de efectivo, ¿ya?
Listo. Entonces, igual esperemos tener tiempo para revisar el flujo de efectivo. Lo que me interesa es que aprenda o que sepa manejar ambos tipos de flujo de efectivo, porque con eso vamos a poder entender otra parte que es importante en la preparación de estados financieros y la revisión de los estados financieros para finalización y emisión de dictamen, ¿no? Listo. Ahora, las funciones de negocio, las funciones en el ciclo de operaciones de compras, cuentas por pagar, pagos y los documentos y registros relacionados son los básicos. Aquí tenemos un flujo clásico de un mapeo de cuentas. Al centro tenemos las cuentas por pagar. Obviamente, cada vez que compramos materia prima, incrementa la cuenta por pagar. Cada vez que compramos activos fijos o propiedad, planta y equipo, incrementa la cuenta por pagar cada vez que pagamos gastos anticipados, por ejemplo, alquileres pagados por anticipado, etcétera, etcétera, incrementa la cuenta por pagar. Cada vez que compramos cualquier cosa que termine en gastos, incrementa la cuenta por pagar. ¿De acuerdo? Ahora, por el otro lado, disminuye esta cuenta, es decir, el debe, cada vez que pagamos en efectivo, cada vez que devolvemos los productos que hemos comprado, los bienes o los servicios, cuando recibimos bonificaciones, cuando recibimos descuentos y unas cuentas especiales que tienen que ver con el tema de adquisición de productos para manufactura o industrialización, es decir, para producción propia, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es el ciclo de compras, cuentas por pagar, pagos. Es mucho más sencillo que el ciclo de ventas, cuentas por cobrar, cobranzas, en el sentido de que el, las compras son súper bien mapeadas, ¿verdad? Es decir, sí o sí terminan en materia prima, en propiedad, planta y equipo, en gastos anticipados, en activos intangibles, o terminan en la cuenta de gastos. Y en las cuentas de gastos vamos a ver desde suministros, viajes, honorarios, viáticos, alquileres, energía eléctrica, agua, servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es importante acá? Déjenme hablar de los documentos y después discutimos cada uno de ellos. Entonces, en el ciclo de operaciones tenemos las adquisiciones. Un segundo. Ya, ya, no voy a responder. Tenemos las adquisiciones, las cuentas que están relacionadas son las cuentas de inventario, las cuentas de propiedad, planta y equipo o activo fijo, las cuentas de gastos anticipados, las mejoras a bienes, las cuentas por pagar, los gastos de fabricación, los gastos de venta, los gastos administrativos. Las funciones de negocio que están involucradas son procesamiento de órdenes de compra, la recepción de productos y servicios, los reconocimiento de pasivos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel de documentos y registros, tenemos las requisiciones de compra, las órdenes de compra, los informes de recepción, los archivos de operaciones de adquisiciones. Déjenme que baje el volumen, por si acaso. Perdón. Ya, tenemos los documentos y registros, la requisición de compra o la orden de compra, el informe de recepción cuando entra el producto al almacén y para reconocer la obligación o el pasivo financiero, es decir, la cuenta por pagar, tengo los archivos de operaciones de adquisiciones, tengo los diarios o listas de adquisiciones, tengo la factura del proveedor, normalmente tengo una nota o un memorando que me dice cuánto debo, el estado de cuenta típico, tengo los recibos cuando voy a dar de baja la cuenta por pagar, tengo el archivo maestro de cuentas por pagar, tengo el balance de comprobación o el estado de cuentas por pagar y tengo normalmente algunas notas que curso con el proveedor. Entonces, todo esto hace al reconocimiento de la obligación. La recepción de productos y servicios, en el caso de las ventas, era la nota de salida del almacén o la nota de entrega de productos, ¿verdad? Que debería estar firmada por el receptor del bien, de los bienes que vende la empresa. En el caso de las compras es al revés. Yo recibo los bienes y productos y servicios y normalmente genero un informe de recepción. Ese informe de recepción es el alta en el sistema de inventarios de la empresa, nosotros compradores. Ahora, ese informe de recepción va a estar respaldado evidentemente con la nota de entrega del proveedor, ¿de acuerdo? Y ahí tiene que existir la constancia de que yo he recibido el bien o el servicio, normalmente va a estar documentado con una firma, la función como tal, ¿de acuerdo? Ahora, para el tema de las órdenes de compra, ustedes saben que cuando vendíamos producto teníamos la orden de compra y la nota de venta. Cuando compramos producto tenemos que tener la requisición de compra, que ahora les explico,
y la orden de compra. La requisición de compra es un paso previo a generar una orden de compra que se envía al proveedor. Al proveedor normalmente le digo, oye, necesito producto X y normalmente esa solicitud se hace con un documento que se llama orden de compra. Ahora, la requisición de compra es un paso previo. Todos ustedes saben que las empresas normalmente operan sobre la base de un presupuesto. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el presupuesto? Básicamente, antes de que inicie la gestión financiera, se prepara un documento en el que establecemos las necesidades de la institución. Los tipos de presupuesto que tenemos son el presupuesto de operaciones, el operativo, que es básicamente el estado de resultados. Tenemos el presupuesto de capital, que tiene que ver con los bienes y servicios, perdón, con los activos fijos y activos intangibles que necesito para mi operación, para apoyar mi operación. Y tengo que tener un presupuesto de efectivo, que es el presupuesto más importante desde el punto de vista de cómo voy a operar y cómo voy a planificar mi operación, porque el flujo de efectivo es el que va a determinar si puedo pagar, perdón, va a determinar cada cuánto tengo que cobrar a mis clientes y cuáles son los plazos específicos que necesito para cubrir dichas obligaciones. Ahora, el presupuesto por sí mismo no me dice absolutamente nada. El presupuesto normalmente lo manejan a nivel gerencial y es la instrucción para que cada área tenga un margen de gastos asignado, un montón de obligaciones, tanto como de generación de ingresos como de gastos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo necesito, por ejemplo, una calculadora, me voy a inventar, yo soy del área contable y necesito una calculadora para ejecutar mis funciones, entonces puedo agarrar y preguntar si existe un presupuesto asignado para las compras de calculadoras. Entonces, una vez que hago, veo que tengo un presupuesto asignado para la compra de calculadoras o para la salida de calculadoras del almacén, tengo que generar un documento que se llama una requisición. Esa requisición tiene dos partes. Uno es la requisición de salida del almacén, en el caso de que el producto esté almacenado en el almacén de la empresa. Entonces, la requisición de salida del almacén es, oye, almacén, necesito una calculadora, almacén revisa que tiene la disponibilidad de esos bienes y genera su salida de almacén, la común y corriente que conocemos nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso en el que no hubiese el producto dentro del almacén, es decir, tenemos que comprarlo externamente, entonces se genera un documento que se llama una requisición de compra. Tanto la requisición de salida del almacén como la requisición de compra son documentos que los tiene que firmar normalmente el responsable del área solicitante. Si el presupuesto, por ejemplo, es de contabilidad, entonces normalmente va a ser el contador el que diga, ok, por favor, proceder con la salida del almacén de una calculadora o con proceder con la compra de una calculadora porque tenemos presupuesto para este tipo de actividades. ¿Se entiende hasta acá? Si es requisición de salida y el producto está en el almacén, ese documento queda en el almacén. Si es una requisición de compra porque el producto no lo tenemos disponible en el almacén, esa requisición de compra pasa al área de adquisiciones y el área de adquisiciones es la que se encarga de buscar el producto en condiciones y calidad, precio y calidad, y finalmente comprar el producto, lo entrega al almacén y el almacén después nos lo entrega a nosotros. Ahora, cuando pasa al área de adquisiciones, esta requisición de compra, que normalmente viene del área solicitante del producto, del bien o el servicio, esa requisición de compra se transforma en un documento que se llama orden de compra. Una vez que el área de adquisiciones ha hecho su evaluación de necesito comprar calculadoras, calidad, precio, necesito tales requisitos, necesito tales características, necesito tales marcas, necesito tales especificaciones, bla, 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 bla. Una vez que he identificado a los proveedores, sea vía un proceso de licitación, sea vía invitación directa, sea vía proveedores autorizados, que es básicamente una lista ya de proveedores preautorizados al inicio de gestión, etcétera, 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 puede agarrar y enviar la orden de compra al proveedor seleccionado o al proveedor elegido para proveer los bienes o servicios. La orden de compra, como ustedes saben, desde el punto de vista de ventas, cuentas por cobrar, cobranzas, es el documento que me dice, oye, vendeme tal cosa. En este caso, la orden de compra es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? ¿Dudas?
¿Ninguna? Ya, vamos. Ahora, el tema de las salidas de efectivo es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos las salidas de efectivo normalmente afectan a tres cuentas: al efectivo en el banco, a las cuentas por pagar y a los descuentos. Las funciones de negocio que están involucradas son el procesamiento y registro de los desembolsos de efectivo. ¿Qué documentos vamos a ver? Vamos a ver el cheque, vamos a ver el archivo de operaciones de desembolsos y vamos a ver el diario o listado de desembolsos de efectivo. Ahora, eh, ¿qué es importante acá? Ya habíamos discutido previamente cómo afecta el comercio electrónico al ciclo de adquisiciones y pagos. Básicamente, el comercio electrónico nos afecta desde el punto de vista de que en algunos casos hace más sencillas ciertas transacciones. Por ejemplo, todo lo que es la gestión de pagos con proveedores es mucho más sencilla cuando lo podemos hacer directamente vía cuenta bancaria. Ya no tenemos que utilizar cheques, ya no tenemos el riesgo de que se pierdan los cheques, etcétera, etcétera, etcétera. En la medida en que podamos tener un buen control del acceso a las cuentas de la empresa y los niveles de autorización estén bien definidos dentro de las cuentas de la empresa, no debería ser un problema. Ahora, los niveles de autorización dentro de una empresa normalmente están asociados con los poderes que se les entrega a los miembros de la gerencia. El directorio normalmente autoriza los poderes a las personas importantes de la empresa que pueden realizar cierto tipo de transacciones. Ahí se puede definir importes, prioridades, qué firma está combinada con cuál firma, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es irrelevante, eso lo decide el directorio en la medida en que sus operaciones sean las adecuadas, ¿de acuerdo? Y además ayuda a la gestión de la empresa. Una vez que está configuradas perdón, una vez que están emitidas esas autorizaciones vía poder de representación o vía apoderado legal, vía de poder de apoderado legal, normalmente esos documentos se llevan al banco para que el banco configure la secuencia de autorización o la combinación de firmas para autorización. ¿De acuerdo? Entonces, si es que asumimos que el ciclo de ventas, cuentas por cobrar, cobranzas, se hace más difícil con el comercio electrónico, tendríamos que asumir exactamente lo mismo en el ciclo de compras, cuentas por pagar, pagos. Sin embargo, una ventaja que tiene el ciclo de compras, cuentas por pagar, pagos es que está directamente vinculado con lo que yo controlo. En cambio, el ciclo de cuentas por cobrar, cobranzas está vinculado con lo que te y al cliente yo no puedo controlarlo. ¿Se entiende? En mi caso, desde el punto de vista de compras, cuentas por pagar, pagos, yo puedo decidir cuándo pagar, cómo pagar, la forma de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Muy pocos proveedores van a poner oposición a la forma de pago porque lo que les interesa a ellos es cobrar la plata y por tanto yo tengo el control de este ciclo. ¿Se entiende hasta acá? Ahora, a nivel de compras como tal, se nos hace un poquito más complicado en el sentido de que tenemos que estar al pendiente de cómo operan los proveedores. Actualmente la mayoría de las operaciones que se realizan se hacen vía Internet, ¿verdad? Especialmente en mercados internacionales. En Bolivia todavía tenemos que ir a la tienda, cotizar el producto, elegirlo, palparlo, etcétera, 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 y recién nos decidimos la compra. En el exterior las compras por internet, especificaciones, características de los productos son muy estandarizadas, los proveedores son súper genéricos, es decir, no hay grandes diferencias entre proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, entonces es una cuestión de preferencia. Y la mayoría de las cosas en el exterior puedes comprar y devolverlas si es que no te satisface el producto. Entonces, es mucho más sencillo desde el punto de vista de la operación, es mucho más difícil desde el punto de vista del control de quién puede tener acceso a ese sistema de compras. ¿Se acuerdan del caso que les mencioné de la persona de Stanford que se compraba computadoras y las revendía ella misma? Como era la única persona a cargo del sistema, evidentemente podía sobrepasar el sistema, ¿se entiende? Entonces, metodología para el diseño de pruebas de control y pruebas sustantivas de operaciones. Al igual que en los demás ciclos, siempre vamos a tener pruebas analíticas, pruebas sustantivas de operaciones y pruebas sustantivas de saldos. Y las pruebas de control que son de la base de la auditoría. Ahora, normalmente, ¿cómo tenemos que diseñar estas pruebas? Primero tengo que entender el ciclo de compras, cuentas por pagar, pagos, evaluar el riesgo,
determinar el alcance de las pruebas de controles, diseñar las pruebas de controles y las pruebas sustantivas de operaciones para apoyar con las pruebas de controles, y ahí determino cuáles van a ser los procedimientos, cuál va a ser el tamaño de la muestra, cuáles van a ser las partidas que vamos a seleccionar y cuál va a ser la oportunidad, es decir, cuándo debería aplicar la prueba. Esto les dije que lo vimos a ver este cuadrito una y otra vez todo el tiempo, ¿de acuerdo? Tienen que entenderlo y memorizarlo. Ahora, comprender el control interno, ya sabemos que tiene cuatro partes. Una es el entendimiento del control, la identificación de controles clave, la prueba de recorrido y finalmente la identificación de excepciones, debilidades y deficiencias, ¿de acuerdo? Ahora, la evaluación del riesgo depende del tipo de empresa y depende de los controles clave que vaya a tener. Menos controles clave, mayor riesgo del control, ¿verdad? Más controles clave, menos riesgo de control. En la medida en que nuestro riesgo de control sea bajo, el auditor puede realizar menos trabajo de auditoría. Es decir, los riesgos de control, no se olviden, son las actividades, es la medición de riesgo remanente o residual después de que hemos implementado los controles necesarios para minimizar los riesgos inherentes. Entonces, el riesgo de control evidentemente le pertenece a la gerencia y el riesgo del auditor es simplemente identificar esos controles y diseñar procedimientos adecuados que nos permitan controlar estos riesgos, ¿de acuerdo? Ahora, cosas que hay que considerar en la evaluación de riesgo de control. La autorización de compras. Una autorización adecuada para las adquisiciones es esencial debido a que asegura que los bienes y servicios adquiridos serán utilizados para fines autorizados de la empresa y evita la adquisición excesiva o innecesaria de artículos. La mayoría de las empresas permiten una autorización general para la adquisición de productos rutinarios, por ejemplo, papelería, bolígrafos, cualquier cosa que necesite para el día a día, incluso energía eléctrica, incluso agua, incluso internet, son rutinarios y no deberíamos tener mayores problemas ahí. Eh, por ejemplo, adquisiciones que existen. Hablemos también de adquisiciones de activos fijos que excedan límites de dólares específicos, podrían requerir aprobaciones especiales. Es decir, cuando son rutinarios en una empresa, por ejemplo, en Estados Unidos, en este momento estamos viendo que van a comprar computadoras para todos los empleados. ¿Qué significa? Y la firma autorizada es simplemente la persona de recursos humanos que está a cargo de esta adquisición. Entonces, no necesitan, en el caso de Estados Unidos, una Mac o una computadora es básicamente un gasto operativo, no necesita ser registrado como activos fijos, no necesita reconocimiento, no necesita controles adicionales, simplemente es un gasto común y corriente y por tanto no hay un nivel de aprobación adicional. Es diferente cuando tienes que comprar un edificio, por ejemplo, ahí sí se requiere ciertas autorizaciones específicas, por ejemplo, el directorio, ciertos funcionarios que hacen el proceso de adquisición, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, perdón. Pólizas de seguros, servicios, por ejemplo, son un ítem importante dentro de una empresa. Normalmente no se le delega a los operativos, normalmente esas definiciones las hace el directorio en conjunto con la alta gerencia. Todo lo que tiene que ver con bienes de largo plazo, provisión de bienes de corto plazo, pero durante un periodo más largo, es decir, por más de un año consecutivo, más la adquisición de bienes y servicios y activos intangibles, normalmente pasa por la aprobación del directorio. Todo lo que no califica como, todo lo que califica como bienes operativos, agua, energía eléctrica, papelería, salarios incluidos, ¿no? Se consideran gastos operativos, se consideran rutinarios y por tanto el nivel de aprobación o seguimiento es mucho más limitado. ¿Hasta acá alguna duda? No es más limitado, es menos necesario el control. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? Ya, vamos. Listo. La custodia debe estar separada de otras funciones. Cuando compramos bienes o servicios para una entidad, normalmente las áreas solicitantes son las que deberían dar el OK en el momento de la recepción del bien o el servicio, ¿de acuerdo? Pero la custodia, especialmente de los bienes, tiene que estar a cargo del almacén. Es por eso que muchas veces en el almacén, especialmente en las empresas industriales, ustedes van a ver que activos fijos
como vehículos, muebles, etcétera, etcétera, están en un área específica del almacén bajo custodia del almacén. ¿Por qué? Porque de esa forma se evita el abuso de las áreas que utilizan esos bienes para otros fines que no les corresponde, ¿de acuerdo? Eh, incluyendo, y aquí es algo que es bien importante, en las empresas industriales se incluye dentro de los ítems que custodia el almacén los repuestos imprescindibles para la maquinaria. Les explico por qué. En las empresas industriales normalmente utilizamos activos que son muy especializados, es decir, que cumplen una función bien específica. Normalmente los proveedores de estas maquinarias te exigen que tengas en lo mínimo ciertos bienes en el almacén. ¿Por qué? Porque les afecta la reputación que digas tú, la maquinaria X que le he comprado del proveedor X ha dejado de funcionar y ahora tengo que esperar un mes para que me manden un repuesto, para que pueda ponerla en funcionamiento nuevamente. Entonces, normalmente estos proveedores de máquinas especializados o de bienes muy especializados te exigen que tengas los repuestos mínimos dentro del sistema. Es decir, que ella, al momento de comprar la maquinaria, tienes que sí o sí comprar los repuestos críticos del sistema, ¿de acuerdo? De la maquinaria como tal. Eso les asegura que no tengan problemas de reputación, de que la maquinaria funcione siempre correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la custodia de estos bienes tiene que estar separada de todas las demás funciones. ¿Por qué? Porque evidentemente no, las personas que compran, las personas que autorizan y las personas que utilizan no deberían tener acceso a la disposición de estos bienes. Por tanto, normalmente es el área del almacén el que se encarga de la custodia física de estos bienes, ¿de acuerdo? Cuando ya pasan a ser operativos, si son activos fijos, pasan a custodia del encargado de activos fijos. El encargado de activos fijos puede supervisar directamente todos los bienes o puede delegar la custodia a alguien específico. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a trabajar, especialmente si trabajan en un banco, el momento en que los sienten en un escritorio, les van a hacer firmar un documento que se dice entrega de activos fijos o constancia de entrega de activos fijos. ¿Qué significa? Que les van a hacer firmar o reconocer que se les está entregando una computadora, se les está entregando un teléfono, un mouse, un escritorio, todos los ítems que contiene el escritorio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso simplemente asegura que la delegación de la custodia del bien está asignada a personas más abajo en la cadena. ¿De acuerdo? Ahora, otra función que es importante en este ciclo es el registro oportuno y revisión independiente de las operaciones. ¿Qué significa? Básicamente que en algunas compañías el registro de la obligación por las adquisiciones se realiza en base a la recepción de bienes y servicios. Eso debería ser el estándar, es decir, recibo el bien o el servicio y comienzo el ciclo de registro de la obligación, la cuenta por pagar. Habíamos hablado de que las cuentas por pagar tienen cuatro diferentes categorías, ¿verdad? Tengo las cuentas por pagar reales, que son en las que conozco el importe y la cantidad. Tengo las cuentas por pagar eh, provisiones, en las que conozco o el importe o la cantidad, pero no conozco los dos. Y finalmente tengo los contingentes, que son en, igual, surgen de un evento pasado, pero no estoy seguro cuánto voy a pagar y tampoco estoy seguro cuándo voy a pagar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas? No, Milton, Dime. no hay dudas. ¿No hay dudas? Ok. Ya envié el paquete, denme un segundito. Me están preguntando sobre un paquete que tenía que enviar ayer. Eh, ya, ahora, el registro oportuno y revisión independiente de las operaciones, ya hemos hablado, tiene que estar, si bien la custodia bien física de los bienes tiene que estar a cargo del área de almacenes, el registro oportuno y la revisión independiente están relacionados con el momento de la recepción de los bienes. La recepción de los bienes normalmente en un ciclo
bien estructurado, tienen que participar el área de almacenes como futuro encargado de la custodia y el área solicitante como persona a cargo de la recepción de los bienes. Ahora, persona a cargo de la solicitud de dichos bienes. Normalmente en las instituciones públicas se conforma un comité de recepción. ¿De acuerdo? En las empresas privadas este procedimiento es mucho más sencillo, dependiendo del volumen de la compra, es decir, del importe de la compra, lo vas a recibir directamente al almacén y se lo va a entregar perdón, lo vas a recibir directamente a adquisiciones y se lo va a entregar al almacén, o dependiendo si es una compra mayor, normalmente, al igual que en las instituciones públicas, se va a constituir una comisión de recepción que va a estar integrada por el área de almacenes, futura custodia, por el área solicitante, el que necesitaba el bien, y un tercero independiente dentro de la entidad que va a dar fe de que esos bienes efectivamente han sido recibidos y se han entregado, se han realizado las actividades de custodia y revisión necesarias, autorización y aprobación. ¿Alguna duda hasta acá? Por hoy solamente vamos a ver la parte conceptual, la parte de explicación y de definiciones, perdón, lo que quiero explicarles que tiene que ver con el FOB y todo lo demás, lo vamos a hacer en clases volviendo, ¿ya? Así que por favor concéntrense en la parte teórica solamente por esta vez. No voy a poder graficar en pantalla en este momento. Ahora, eh, aspectos que hay que controlar cuando estamos manejando, administrando este ciclo. Un control importante en los departamentos de cuentas por pagar y de tecnología de la información es requerir que el personal que registra las adquisiciones no tenga acceso al efectivo, no tenga acceso a los valores comerciales y no tenga acceso a otros activos que podrían ser intercambiados por los bienes y servicios que esté comprando. Los documentos y registros correctos, los procedimientos contables adecuados y las revisiones independientes de desempeño son controles necesarios en esta función. La autorización de pago. La autorización de pagos, los controles más importantes sobre los desembolsos de efectivo son la firma de cheques por parte de la persona autorizada, la separación de la responsabilidad de la firma de cheques de la función de cuentas por pagar y la revisión cuidadosa por parte de la persona que emite el cheque, el liberador de los cheques, del liberador de las transferencias o el emisor de las transferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Los cheques se deben prenumerar e imprimir en papel especial. Estamos hablando en Bolivia se puede imprimir cheques propios, pero esos cheques propios tienen que estar autorizados por el banco. Lo normal es que tú pidas una chequera y el banco te entrega una chequera para que tú puedas generar y emitir los cheques, girar los cheques que correspondan. Y finalmente, ahora con el tema de comercio electrónico y todo el uso del Internet, normalmente lo hacemos vía transferencia bancaria y para eso se requiere un acceso a la página web del banco y un acceso para realizar transacciones. Como les había dicho, el nivel de autorizaciones depende de lo que diga y haya sido establecido por el directorio de la entidad. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ahora, dependiendo de si confío o no confío en el ciclo, evidentemente voy a poder depositar confianza en los controles y realizar pruebas de controles. En los casos en los que no puedo depositar confianza en los controles, es decir, considero que los controles no son adecuados o suficientes, tengo que realizar pruebas sustantivas de operaciones y apoyarlas con pruebas sustantivas de saldos. ¿De acuerdo? Listo, hablemos del resumen de objetivos de auditoría. Entonces, los objetivos de auditoría relacionados con las operaciones, es decir, con las compras, cuentas por pagar pagos, son las adquisiciones registradas son por productos y servicios recibidos acorde con los mejores intereses del cliente, es decir, calidad y costo. Los controles internos claves son la requisición de compra, la orden de compra, el informe de recepción, la factura del proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Las adquisiciones se aprueban por el nivel adecuado. La computadora acepta el ingreso de compras solo de proveedores que han sido preautorizados en el sistema, es decir, en el archivo maestro de los proveedores. Los documentos se cancelan para evitar que sean utilizados nuevamente. Las facturas del proveedor, informes de recepción, órdenes de compra y requisiciones de compra se verifican de manera interna. Las pruebas de control comunes. Vamos a revisar el paquete de documentos o comprobantes para verificar la existencia de los bienes. Vamos a revisar la indicación de aprobación. Funciones nuevamente. Vamos a intentar ingresar las operaciones con proveedores válidos e inválidos. Puedo testear el sistema con
tratando de ingresar fichas o nombres de clientes, o perdón, nombres de proveedores que no están registrados en el sistema y el sistema debería ser capaz de restringirte ese acceso. ¿De acuerdo? Es decir, que no puedo registrar facturas de personas, facturas o compras de personas o empresas que no hayan sido preaprobadas por el sistema, es decir, por el área de adquisiciones. Vamos a revisar la indicación de que se han cancelado los documentos una vez que se han pagado. Al igual que cuando hacíamos las cuentas por cobrar, normalmente para que no se duplique la misma transacción, lo que hacemos es cancelar o anular los documentos. Es decir, agarramos y les ponemos un cheque de un sello de procesado, anulado, completado, lo que diga, para que no se vuelva a gestionar la misma transacción más de una vez en el sistema. ¿De acuerdo? Finalmente, revisamos las indicaciones de que ha habido las verificaciones internas que corresponda. ¿Qué significan las verificaciones internas? Todo lo que es el control de monitoreo a nivel de excepciones de la gerencia, a nivel de controles periódicos, como arqueos de caja, revisiones de pagos realizados, etcétera, etcétera. A nivel de pruebas sustantivas comunes de operaciones, tenemos la revisión del diario de adquisiciones, del libro mayor general, del libro maestro de cuentas por pagar para cantidades grandes o mensuales. Revisamos los documentos fundamentales para determinar la racionalidad y autenticidad de las facturas de proveedores, informes de recepción, órdenes de compra y requisiciones de compra. Si se fijan acá, están los 4 documentos más importantes de este ciclo. La factura del proveedor, el informe de recepción, es decir, cuando ha ocurrido el intercambio del bien o el servicio, la orden de compra como tal, que es la que da origen a la compra, para que inicie el área de adquisiciones, el proceso de licitación, compra directa o lo que fuese, y finalmente el requerimiento del área solicitante para documentar que adquisiciones no ha iniciado compras por su cuenta, es decir, sin que haya ningún tipo de control o autorización o necesidad previa de alguna área. Revisar el archivo maestro del proveedor en busca de proveedores inusuales. Aquí tenemos que buscar proveedores que tengan características inusuales, proveedores que en nuestro conocimiento pueden tener problemas en el mercado, es decir, incumplimientos, proveedores en negro, proveedores de bienes sin factura, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema reputacional esto. Es importante para las empresas porque no te quieres vincular con un proveedor que te podría causar problemas en el largo plazo. O es decir, por ejemplo, proveedores que hacen contrabando y después te venden con factura. Como no está debidamente respaldada la transacción, te puede generar un problema a ti como comprador de estos bienes, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos que rastrear las adquisiciones del inventario de los archivos maestros y revisamos los activos fijos que han sido comprados. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos, las operaciones de adquisición existentes son registradas, integridad, las órdenes de compra se prenumeran y contabilizan a nivel de controles clave, los informes de recepción son prenumerados y son registrados, y finalmente los comprobantes son prenumerados y registrados. Si utilizamos un sistema, un ERP, por ejemplo, donde se almacena directamente toda la información, esta prenumeración va a ser de forma automática. La contabilización todavía la tenemos que hacer parcialmente manualmente. Sin embargo, todo lo que es generación de secuencias numéricas corresponde al sistema. A nivel de pruebas de control comunes, vamos a justificar una secuencia de órdenes de compra, por ejemplo, la correlatividad de transacciones de compra. Vamos a revisar una secuencia de informes de recepción, es decir, la correlatividad de todos los ingresos al almacén o compras realizadas. Vamos a revisar la secuencia de recibos. Cuando hayamos hecho los pagos, tenemos que haber recibido, tenemos que haber obtenido los recibos correspondientes, y normalmente en el caso de los proveedores, esos documentos son prenumerados, ¿de acuerdo? A nivel de pruebas sustantivas, perdón, un cachito. A nivel de pruebas sustantivas de las operaciones, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que rastrear el archivo de informes de recepción hasta el diario de adquisiciones. Vamos a rastrear el archivo de facturas del proveedor hasta el diario de adquisición. Las operaciones, siguiente control. Las operaciones de adquisición son registradas, son precisas. Estamos hablando de la exactitud. ¿Cuáles son los controles internos clave? Los cálculos y cantidades se verifican de forma interna. Los totales de lotes se comparan con los informes de resumen de la computadora. Las adquisiciones son aprobadas por precios y descuentos.
A nivel de pruebas de control comunes, vamos a revisar la indicación de que se ha hecho una verificación interna de los cálculos y cantidades. Se va a revisar el archivo de totales de lote en búsqueda de la rúbrica o firma del empleado a cargo del control de datos, comparando los totales con los informes de resumen. Y finalmente vamos a revisar que existan las autorizaciones correspondientes en los documentos, autorizaciones o aprobaciones, ¿no? Vamos. Pruebas sustantivas. Vamos a comparar las operaciones registradas en el diario de adquisiciones con la factura de proveedor. Vamos a verificar el informe de recepción y demás documentación de soporte. Vamos a volver a calcular vamos a recalcular los cálculos realizados tanto en la factura del proveedor, descuentos, fletes, etcétera, etcétera. Básicamente vamos a revisar la hoja de costos cuando estamos comprando bienes o servicios, ¿de acuerdo? A nivel de clasificación y exposición y revelación, el objetivo de auditoría es las operaciones de adquisición están clasificadas adecuadamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A nivel de controles internos clave, utilizamos un esquema adecuado de cuentas. Las clasificaciones de las cuentas se verifican de manera interna. A nivel de pruebas de control, vamos a revisar el manual de procedimientos y el catálogo de cuentas y vamos a revisar la indicación de que se ha realizado una verificación interna, es decir, el control de monitoreo está funcionando. Finalmente, a nivel de pruebas sustantivas de operaciones, vamos a comparar la clasificación con el catálogo de cuentas y vamos a asegurarnos que todas las facturas de los proveedores han sido adecuadamente reveladas y clasificadas dentro de los estados financieros. A nivel de oportunidad, el objetivo de auditoría es las operaciones de adquisición han sido registradas en la fecha correcta, oportunidad o corte. A nivel de controles clave, vamos a tener los procedimientos requieren los registros de operaciones tan pronto como sea posible después de que se han recibido los bienes y servicios y se han verificado las fechas internamente. Normalmente la verificación de fechas está a cargo de lo que registra las transacciones en el sistema. Después, a nivel de pruebas de control, tenemos que revisar el manual de procedimientos y observar si existen facturas de proveedores no registrados o no contabilizadas. Tenemos que revisar la indicación de la verificación interna o el monitoreo realizado por parte de la gerencia o funcionarios responsables. Y a nivel de pruebas sustantivas de operaciones, vamos a comparar la fecha de los informes de recepción con las facturas de los proveedores y contra el registro en la contabilidad. Cuando comparamos estos tres documentos, es importante notar que en ocasiones van a haber discrepancias en las fechas. Por ejemplo, el informe de recepción puede haberse hecho hoy, la factura puede haber llegado en los siguientes días o el día de mañana o en el mismo día, y finalmente el registro contable puede que se haya hecho unos cuantos días después. Entonces, lo importante para efectos de reconocimiento de la obligación es la fecha de la factura en la medida en que no exceda el mes. Es decir, recibo bienes hoy, la factura debería llegar en lo máximo hasta fin de mes, nunca después, porque de otra forma estaríamos hablando de que tendríamos que provisionar esos importes cuando desconocemos, o perdón, cuando no hemos recibido el documento final, que es la factura, ¿de acuerdo? La obligación la tenemos porque ya has recibido el bien o el servicio. Entonces, lo que nos queda es registrar la obligación. Sin embargo, es mucho más difícil cuando no tengo la factura, es decir, cuando tengo que devengar las obligaciones vía provisiones. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya. Las operaciones de adquisición se influyen de forma, perdón, otro objetivo de auditoría, que es reconocimiento, contabilización y resumen. Las operaciones de adquisición se incluyen de forma adecuada en las cuentas por pagar y en los archivos maestros del inventario. Los controles clave, el contenido del archivo maestro de cuentas por pagar es verificado internamente. Los totales del archivo maestro de cuentas por pagar y de la balanza de la comprobación se comparan con los saldos del libro mayor, es decir, hago la comparación entre balances de sumas y saldos, estados de cuenta, comparación con los libros mayores, etcétera, etcétera. O incluso el archivo maestro, la base de datos de cuentas por pagar. A nivel de pruebas de control, tengo que revisar la indicación de verificaciones internas, monitoreos, tengo que revisar las indicaciones en las cuentas del libro mayor que indican que se ha realizado la comparación correspondiente. A nivel de pruebas sustantivas, tengo que hacer pruebas de corrección de los cálculos, totalización o retotalización, tengo que rastrear las transacciones entre el libro mayor, el libro diario, los estados de cuenta, etcétera, 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 incluyendo los archivos maestros de inventario. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ya.
Ya hemos hablado de esto, ya hemos hablado de esto. Ya, hablaremos de las pruebas, los objetivos de auditoría y las pruebas que tenemos que realizar cuando estamos hablando de los desembolsos de efectivo. Previamente habíamos hablado exclusivamente de las cuentas por pagar, es decir, de las compras y las cuentas por pagar. Ahora vamos a hablar de los pagos realizados, salidas de efectivo. ¿Dudas hasta acá? Antes de continuar. ¿No? Ya. Entonces, para desembolsos de objetivo, el objetivo es relacionado a existencia. Los desembolsos de efectivos que han sido contabilizados corresponden a bienes y servicios que fueron efectivamente comprados y utilizados o recibidos. El control interno clave va a ser, existe una división de la tarea de cuentas por pagar respecto a la tarea de custodia de los cheques. Vamos a verificar la documentación de apoyo antes de que una persona autorizada firman los cheques, es decir, para que se firme un cheque tiene que existir un proceso de validación de la documentación de soporte. Normalmente ahí va a estar la factura del proveedor, la constancia de recepción por parte del almacén, ingreso al almacén, va a estar la orden de compra, que es el documento que da origen al proceso de adquisiciones, y va a estar la requisición de compra cuando el bien no haya existido en el almacén. Eso nos asegura que se ha completado un ciclo completo. Ahora, algo que tienen que tomar en cuenta es que en ocasiones la documentación de soporte eh, podría estar digitalizada. Entonces, en esos casos tenemos que hacer énfasis en cómo vamos a documentar esa revisión. Normalmente en las firmas de auditoría grandes, al contrario de las firmas pequeñas y medianas, mucha documentación no la obtenemos en forma física, la obtenemos en forma digital. Por ejemplo, la mayoría de los bancos han pasado a un proceso de digitalización de sus documentos. ¿Qué significa? Que cuando tú como auditor vas a ir a revisar esos documentos, básicamente te permiten el acceso a su base de datos para que tú puedas verificar todos los documentos escaneados. Si tuvieses alguna duda respecto a los documentos escaneados, normalmente puedes pedir a la empresa que te entregue los documentos físicos, ¿de acuerdo? Eso es una solicitud adicional del auditor en los casos en los que tengamos dudas respecto a la documentación que hemos revisado de forma digital. Ahora, normalmente una vez que una factura está pagada o unas facturas están pagadas, normalmente lo que se tiene que hacer es anular los documentos de soporte. ¿Con qué objetivo? Precisamente para evitar la posibilidad de que se realicen pagos duplicados en relación a un documento específico. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que nos dice básicamente? La documentación de apoyo es revisada antes de que la persona autorizada firme los cheques. Revisada y anulada. Se aprueba el pago con base en los documentos de apoyo al momento de firma de cheques. Deme un segundito, por favor. Un segundo. Ahora sí. ¿En serio quieres pasar clases, Mayra, mañana? Ya la verdad es que no tengo ganas. Estoy agotado. La semana ha sido muy complicada de trabajo. Vamos a recuperar volviendo de la primera semana de clases, ¿ya? Un poquito de esfuerzo y les aseguro que recuperamos. No, además, súper injusto que pases en la noche de Nochebuena, ¿no? Hay mucha gente que cena desde las 7. Entonces, pasar de clases de 6:30 a 9:30 me parece realmente lógico, pero bueno, es la instrucción. De cualquier forma, voy a reportar para decirles que no, hemos decidido no pasar la clase del miércoles y que si es que nos piden que recuperemos, recuperamos, ¿ya? Vamos.
Estoy un poco zonco, van a disculpar. Pruebas comunes de control. Vamos a analizar con el personal y vamos a observar las actividades. Vamos a analizar con el personal y perdón, repitiendo, vamos a revisar la indicación de aprobación en los documentos, es decir, el cheque, el pago realizado ha sido debidamente aprobado. Ahora, a nivel de pruebas sustantivas de operaciones, vamos a revisar el diario de desembolsos de efectivo, libro mayor, archivo maestro de cuentas por pagar en búsqueda de cantidades grandes o inusuales. Vamos a rastrear el cheque cancelado en los registros diarios de adquisiciones relacionado y revisar el nombre del portador y la cantidad. Aquí es bien importante, y en otros países es fácil emitir un cheque a nombre de la empresa y que sea endosable. En Bolivia, la emisión de un cheque requiere que tú tengas seguridad plena del nombre legal de la empresa y seguridad plena de quién tiene que cobrarlo. De esa forma puedes determinar que un cheque sea endosable o un cheque sea no endosable. Normalmente en Bolivia manejamos la idea de que los cheques no sean endosables por los riesgos que implica emitir un cheque abierto. ¿De acuerdo? Nuestro sistema no es muy bueno en ese aspecto, entonces normalmente tenemos que restringir la posibilidad de que alguien más pueda disponer del cheque sin la autorización de la empresa. Tenemos que rastrear el cheque cancelado desde el diario de adquisiciones, revisar nombre del portador, cantidad, y aquí algo que no dice y se debería hacer, se tiene que rastrear el cheque hasta el estado contable. Les voy a mostrar esto. Está en inglés, pero lo voy a traducir en pantalla para que tengan una idea de una firma de auditoría en el exterior, cómo pide cierta documentación. ¿Ya? Es básicamente lo que estamos hablando en este momento para que tengan una idea de que no es que no hacemos auditoría en Bolivia, simplemente